Disculpen, jóvenes. Yo creo que si hay tanto hablar se reseca la garganta. Bueno, como les decía, nuestra cuarta unidad la vamos a dividir por 3 partes. Como el proceso... Licenciada, disculpe, ¿no es la segunda unidad? ¿Perdón? ¿No es la segunda unidad? ¿Qué cosa? ¿Lo que vamos a ver ahorita? La cuarta. Es que la primera unidad se compone de tres temas, si no estoy mal, ¿verdad, licenciada? No. Mire, pues, las 3 primeras unidades son objeto de estudio de la evaluación del primer examen parcial. Lo que es la investigación, ¿sí? Que es investigación científica, el método científico y las técnicas e instrumentos de la investigación científica. Nuestra cuarta unidad es el proceso de la investigación científica. No sé si estamos ahí claros, la compañerita que me está diciendo si era la segunda unidad. ¿Alguien me había dicho de la segunda unidad, jóvenes? Licenciada, disculpe, esta es la cuarta unidad, ¿verdad? Sí, Catherine. Gracias. Bueno, por eso le repito, la primera unidad es lo que es la investigación científica. ¿Qué es investigar? ¿Qué es investigación? ¿Y qué es investigación científica? Eso es lo que comprende. Eran los temas que decía la compañerita Mirla. Ahora la segunda unidad nos indica que es el método científico, ¿sí? ¿Cuál es el método que vamos a utilizar dentro de la investigación científica que realicemos? Y la tercera unidad son las técnicas e instrumentos que ustedes van a utilizar dentro de la investigación científica. Ahora, la cuarta unidad es el proceso de la investigación científica y dice el tema y su relación con el método científico. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Cómo van a realizar o estructurar ustedes su investigación? ¿Por medio de qué? Por medio del plan de investigación. Y por eso les dije, se va a dividir esta cuarta unidad en 3 fases. ¿Cuáles son esas fases? Son las fases de la investigación científica, que es la fase indagadora, la fase demostrativa y la fase expositiva. ¿Estamos ahí ya de acuerdo? Sí, licenciada. Va, gracias. Entonces, tenemos nosotros como primicia que el proceso de la investigación científica nos dice que es un procedimiento o que es el conjunto de elementos, pasos o actividades que se van a realizar de una forma ordenadamente. Anteriormente vimos que era la investigación, que era un proceso, una forma sistematizada. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos que seguir un lineamiento o unos pasos para hacerlo en forma secuencial. Debemos de ir paso a paso para realizar el procedimiento o el proceso de la investigación. Yo les he recalcado que no puedo darle solución a un problema si antes no he indagado, si antes no conozco bien al fenómeno que voy a investigar o que estoy investigando. Pero dentro del proceso de la investigación, nosotros vamos a dar a conocer cuál va a ser el procedimiento que vamos a utilizar para realizar esa investigación. Entonces, ¿qué es lo que digo yo aquí, jóvenes? Ustedes van a marcar la idea, la forma o la actividad, cómo van a hacer ustedes su investigación. ¿Por medio de qué? Por medio de la presentación de un documento.
¿Y cuál va a ser ese documento donde ustedes van a plasmar la idea, cómo van a realizar esa investigación científica? Está reconocida o conocida como plan de investigación. ¿Qué es el plan de investigación? Es la idea que el investigador traslada a la persona, a la empresa o a la institución que lo cotizó o le dio el lineamiento o el funcionamiento de realizar una investigación sobre determinado problema, sobre determinado fenómeno o circunstancia dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque dijimos que todos los problemas son problemas sociales. ¿Se recuerdan? Sí, licenciada. Gracias Azucena. Bueno, entonces nosotros vamos a tener como una definición más amplia de lo que es el proceso de la investigación, que nos dice que es la forma o una secuencia de actividades de forma lógica, teórica y científica que nos van a permitir aplicar todas aquellas herramientas intelectuales y materiales que se irán a utilizar para la realización de cualquier fenómeno de investigación para darle un grado de profesionalidad. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Dependiendo la metodología, los instrumentos que ustedes vayan a utilizar, así es el grado académico o profesional que ustedes le estén dando a su investigación. En sí, ¿qué es esto? Ustedes, por lógica, pueden conocer aspectos del fenómeno que están investigando, o bien pueden tener teoría sobre el fenómeno que se esté investigando. En la actualidad, el tema que ustedes se les asignó, ustedes tienen algunos conceptos, algunas similitudes del fenómeno. Pero, ¿qué es lo que deben de realizar? Deben indagarse más para conocer más sobre el fenómeno objeto de estudio. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Retroalimentándonos a lo que nosotros conocemos o sabemos del objeto de estudio. Entonces, ¿qué me dice a mí esto, jóvenes? Yo tengo que ver, como investigador científico, qué proceso debo de iniciar para poder seleccionar mi tema. Aunque cosa, ustedes el tema no lo seleccionaron, sino ya se les fue asignado. El tema que ustedes tienen o se les asignó, ustedes formularon o plantearon ya un problema. Entonces, a la hora que a mí me den el tema objeto de estudio, ¿qué es lo que debo de realizar yo? Plantearme mi problema. Recordemos que nosotros vamos a plantear el problema de una forma general. Pero para poder tener yo, digamos, ya en base mi investigación, yo debo de plantearme primero mis subproblemas. ¿Por qué? Porque voy a ir de lo específico a lo general. Porque es mejor tener la base que la cúpula, por decirles algo, o la cúspide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros una base, de ahí podemos sostenernos para llegar hacia arriba. Pero si estamos arriba y no tenemos base, estamos en un limbo, ¿verdad? No tenemos una estructura sólida. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Estructurar nuestros problemas o subproblemas que vamos a investigar. Todo esto van a estar desglosados del problema que ustedes tengan o del tema en general. ¿Por qué? Porque así, ya con los subproblemas, ustedes van a poder plantearse bien el problema.
Y recordemos que yo les he dicho, si nosotros tenemos el planteamiento del problema bien estructurado, automáticamente ya tenemos un 90% de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque ya sabemos hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos solucionar o a qué le vamos a dar respuesta que hemos planteado. Entonces nosotros tenemos que ver o tener en cuenta que la investigación científica va a ser un proceso que indica la selección del tema y que posteriormente vamos a formular o a plantear el problema. Ese problema le tenemos que dar o nos requiere una solución, ¿sí? Y para que nosotros podamos encontrar esa solución, ¿qué debe de hacer el investigador? Construir el diseño de la investigación. ¿Y cuál es ese diseño de la investigación, jóvenes? Va a ser su plan de investigación. ¿Por qué? Porque toda su estructura ustedes van a dar a conocer cómo es que van a realizar esa investigación. Entonces, ¿cuál va a ser ese diseño de la investigación? ¿O para qué se va a realizar ese diseño de investigación? Para que a ustedes les permita llegar a descubrir, explicar también el fenómeno, o bien predecir también el fenómeno que ustedes van a investigar, y así tener una probabilidad para determinar las situaciones o efectos que puede dar ese fenómeno también. Entonces tenemos que ver cuál es la situación, también así como sus efectos, porque, por ejemplo, nosotros sabemos o hemos escuchado, ya casi va a ser un año, del virus que atacó, no solamente, digámosle, en un caso personal, familiar, de mi colonia o de mi zona o de mi departamento, de mi país, no, fue en una forma general. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener como investigadores científicos? Recordemos, ¿verdad? Porque tenemos que tener un apellido, que cualquier área que conozcamos o cualquier área del conocimiento se debe de describir la disciplina que plantea la finalidad para describir, explicar y predecir al fenómeno o fenómenos que se investiguen. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, jóvenes? Nosotros debemos de estructurar en una forma más específica el problema que vamos a plantear. ¿Se recuerdan que yo casi que desde el inicio del semestre les preguntaba que ustedes de un problema general que tienen iban a tener otros problemas específicos? Pero si nos damos cuenta, ustedes primero tienen que salvaguardar o darle respuesta a esos problemas específicos. ¿Se recuerdan? Yo les hice mención que ustedes tenían 4 problemas específicos. ¿Quién se recuerda de ese ejemplo que les hice y los tomé a ustedes como objeto de estudio? Fue en los primeros días de clase. Segundo, tercero. ¿Perdón, Mauricio? Sobre las clases que nuestros problemas fueron las clases estas que estamos teniendo ahorita. Sus 4 cursos que llevan. Y el problema que yo les dije a ustedes era el primer semestre de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un semestre y ese semestre está subdividido por 4 subproblemas que son cada uno de los cursos que ustedes se les imparte en este primer semestre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si se dan cuenta, tienen que sobrellevar o aprobar o ganar o sustentar esas 4 materias para poder decir que pasaron el primer semestre en la Facultad de Ciencias Económicas de la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala, en el primer semestre del año 2020-21. Entonces, se dan cuenta, de lo particular nos fuimos a lo general. ¿Estamos ahí claros, jóvenes, con qué es el proceso de la investigación?
Y si se dan cuenta, hay una secuencia, hay un ordenamiento, algo sistemático. Ustedes ganaron sus 4 cursos, automáticamente eso indica que ganaron su primer semestre. Matemáticamente, 4 hacen al primer semestre. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Entonces, en cuanto a esto, en la investigación científica, ¿cómo es que nosotros le vamos a denominar al proceso? ¿O a qué nos estamos refiriendo? Va a ser a todos aquellos pasos que el investigador debe de seguir. ¿Para qué? Para que desde el momento que se le concibe o se le entrega o se le da el fenómeno o el tema a investigar, él debe de tener las ideas de cómo irá a realizar la investigación. ¿Hasta qué? Hasta que le dé a la sociedad, a un segmento, a una población o a una institución, la idea de cómo contrarrestar o darle solución al mismo. Entonces, ¿qué es lo que debe tener el investigador científico aquí? Una importancia sobre el fenómeno que vaya a investigar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver dentro de esta estructura del diseño de la investigación? Como les dije, las 3 fases de la investigación, que es la primera, la fase indagadora, la segunda, que es la fase demostrativa, y la tercera, que es la fase expositiva. Entonces, en nuestra primera fase, como su nombre lo indica, que es la fase indagadora, y nosotros sabemos que indagar es profundizar o conocer más al objeto o fenómeno que se está investigando, o bien ampliar lo que nosotros ya conocemos, o bien ampliar lo existente. Entonces, y sabemos que todo problema, dijimos que iba a ser un problema social. Lograr un problema socialmente económico. ¿Por qué? Porque sabemos que todo problema está dirigido a una sociedad o a un segmento de población, o bien va directamente al ser humano. ¿Por qué? Porque de él nacen los problemas y a él deben de dársele solución. Por decirles un ejemplo, yo a ustedes el día 24 de febrero del año 2020-21, a las 15 horas, ustedes van a sustentar su primer examen parcial del curso de técnicas de investigación documental del primer semestre del año 2021. Entonces, está registrado de 15 a 16 horas, o sea, 60 minutos, y en ese transcurso puede ser que haya algún inconveniente o alguna duda o alguna situación ajena a su buena voluntad. Entonces, estamos nosotros, les digo estamos porque también el licenciado Eric está al tanto de ustedes para solventar cualquier inconveniente que tengan ustedes en la realización de su primer prueba de examen parcial. Entonces, se van dando cuenta cómo detallé el fenómeno de un segmento en una forma específica para llegar a lo particular. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que realizar o sustentar? Es su primer examen parcial del curso de técnica de investigación documental. No sé si hay alguna duda o vamos claros hasta ahí, jóvenes. ¿Sí está claro o si hay duda? Todo claro, gracias. Bueno, entonces aquí, como estamos viendo nuestra primera fase, que es la indagación o indagadora, o bien el descubrir, nos dice que indagar es inquirir, preguntar, buscar, retroalimentar sobre el fenómeno que se está investigando. Es la fase inicial, como bien dijimos, del método científico. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de conocer o saber antes del fenómeno objeto de investigación. Por decirles algo, yo no voy a hacer una investigación a ciegas
que no conozca o no sé nada del fenómeno. ¿Por qué? Porque si no, yo no voy a saber cuál será la problemática o cuáles son sus efectos, o bien qué es lo que debe de realizarse para poder satisfacer las necesidades de las personas o institución que está emanando esa situación. Entonces, ¿qué es esto? Dice que toda investigación inicia a partir de la existencia de un problema. Con anterioridad yo les dije que todos los problemas ya están dados. Ningún problema me lo voy a imaginar yo o lo voy a desarrollar. Los problemas, dije, ya están dados dentro de nuestra realidad objetiva, dentro de nuestra sociedad. Puede ser de un grupo familiar, de un grupo de amigos, de mi colonia, etcétera. Entonces, ¿qué es? Los problemas ya están dados, yo no me los imagino, yo no los creo, sino los problemas ya están dados dentro de la sociedad, que pueden ser sociales, económicos o políticos. Por eso decimos problemas socioeconómicos. ¿Por qué? Porque en la sociedad está o entra la economía, entra lo que es la política, entra lo que es la religión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a mí eso? Que yo debo de predecir cualquier situación que se pueda contrarrestar para yo poder darle solución a la problemática que estoy planteando. Entonces, dentro de la estructura que nosotros vamos a ver de la primera fase, que es la fase indagadora, vamos a tener cómo es que debemos de seleccionar el tema. Yo sé que ustedes no seleccionaron su tema que están investigando. ¿Por qué? Porque el tema les fue asignado. Pero sí sé que ustedes deben de plantear su problema. ¿Y cómo es que nosotros vamos a plantearnos el problema? ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir el tema de investigación que el plan de investigación. Y ya desglosando ese plan de investigación, lo principal va a ser cómo es que plantearon su problema general. ¿Por qué? Porque de este problema van a venir o van a surgir unos subproblemas. ¿Se recuerdan que yo les dije que mínimo o como máximo quería 4 problemas, ¿sí? Por cada uno de los equipos. El tema fue en una forma general, solo que ahí ustedes ya desglosaron cada equipo, su ámbito, cómo era que iban a trabajar, en qué segmento de población o colonia, ciudad, etcétera, el horario, todo lo demás ustedes lo fijaron, ¿sí? Porque eso no se les asignó. Entonces nosotros tenemos ahí que tener claro cómo es que voy a plantear mi problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya va a ir en base o en estructura lo que es el plan de investigación. Recordemos, yo como investigador, yo no me voy a casar con un sistema, con una estructura. ¿Por qué? Porque hay diversidad de autores y no todos tienen la misma forma de percibir o sentir u observar un fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en general como investigadores científicos? Va a ser el área, o sea, el tamaño, la magnitud de ocupación, por decirles algo, del fenómeno sobre la faz o el ámbito geográfico que se encuentra, etcétera. Entonces, ¿qué es? Yo estoy indagando más sobre el problema que me dieron para investigar. Y esa es una de los primeros incisos que tenemos nosotros. ¿Cómo voy a seleccionar mi tema? Pero el tema ustedes ya lo tienen, entonces, ¿cómo es que van a plantearse el problema? Pero recordemos siempre que debemos de surgir como investigadores científicos primero. ¿Por qué? Por los problemas específicos y luego el problema general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender como una selección del tema? Va a ser la descripción o la selección de un tema determinado
ya sea con claridad, precisión o un departamento de la investigación que comprende o agradece sobre los esfuerzos hasta para que llegue el investigador a qué? A determinar o darle una solución al mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros dijimos que todo problema iba a tener una sociedad, o sea, una verdad. ¿Por qué? Porque puede ser que el resultado sea de acorde a lo que esperaba la institución, pero no bien así a las personas que les afectaba la problemática, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo debo de saber con qué segmento de población es que yo me voy a, por decirles, va a enfrentar. Si es una persona mayor, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que salvaguardan? Va a ser la edad más joven. Según estudios que se escucharon, ¿verdad? Que no todos tenemos la misma actitud para poder absorber la información. ¿Por qué? Porque hay algunos simplemente por escuchar ya tienen la capacidad de actuar, otros tendrán una capacidad menor que tienen que estar con lectura y copiado para que se puedan generar sus ideas. Otros puede ser que tengan las dos combinadas, ¿verdad? Lo que es mental y escrito, o bien todo escrito, o bien todo verbal. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque yo debo de hacer ese proceso, ese procedimiento, que va a ir de lo particular a lo general. Estamos ahí, jóvenes, disculpen. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, licenciada, gracias. Ahora, si yo les digo a ustedes que sobre la selección del tema o el planteamiento del problema, también tienen que proyectarse hacia algo. Y esa proyección, ¿qué es? ¿Qué consideran que ustedes es esa proyección? Solo uno que me responda, pero que me abra la cámara, por favor. Yo si no siento que estoy hablando sola, jóvenes. Ustedes van a plantear sus problemas específicos, de ahí van a realizar su problema general. ¿Por qué? Porque dijimos que vamos a ir de lo particular a lo general, o sea, de lo menor a lo mayor, o sea, de la base a la cúspide o a la corona. Entonces, ¿qué es como investigadores? ¿Qué es lo que ustedes van a plantear o van a trasladar a la institución, a la empresa que les hizo o les recalcó o les reclamó o les asignó el tema o el fenómeno a investigar? Información sobre dicho tema. ¿Y esa información qué es, Brittany? Un plan de investigación. ¿Perdón? Un plan de investigación. Muy bien. Nosotros vamos a estructurar el plan de investigación. ¿Por qué? Porque es la idea como ustedes van a realizar su investigación. Insisto, no nos vamos a casar con una estructura, pero sí se les van a dar por lineamientos del curso, ¿verdad? La forma en que ustedes deben de trabajar un plan de investigación. Insisto, en el plan no se ha investigado, empiezan a conocer los aspectos, los fenómenos que interfieren o ayudan en el plan de investigación.
pero no porque yo les voy a dar una estructura, ustedes digan, es como dice la licenciada Zoila Luz López Ruano, que se debe realizar el plan de investigación. No, porque hay quienes llevan, por decirles algo, dentro de su estructura, algo indebido a mi criterio, ¿sí? Entonces debemos de sobreguardar o valorar la situación de cada uno de los investigadores. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí. Sí, Muy amables. Bueno, ahora miremos cuáles son las características de la formulación o planteamiento del problema. ¿Cuál consideran ustedes? ¿Cuáles serán esas 5 características? Solamente son 5. ¿Cuáles son esas 5 características? Disculpe, licenciada, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuáles serán las características del proceso de la investigación? ¿Puede ser selección del tema, licenciada? No, a ustedes ya se les dio el tema, por decirles algo. Ustedes no seleccionaron el tema. no es observación, creación de hipótesis, experimentación y eso. Tú lo has dicho, no es eso. El método o los objetivos. Los métodos también. No, eso ya es la estructura que me están dando ustedes. Una primera característica, ¿qué se imaginan ustedes que es? La interpretación. Indagar sobre el tema. ¿Perdón? Formulación del tema. Conocer. Indagar sobre el tema. Selección del tema. Indagar sobre Ya el tema. vamos llegando. ¿Creación de hipótesis? No, ya se me perdieron. La recolección de Iban bien. datos. ¿Perdón? La recolección de datos. Bueno, dentro de esa recolección de datos, ¿a qué nos estamos refiriendo, compañerito? A la indagación sobre el tema asignado o de la problemática. O del fenómeno, ¿verdad? Es que yo creo que me hablen tal vez en un poquito más del curso. Recordemos, nosotros siempre vamos a hablar del problema como un fenómeno, un objeto de investigación. ¿Sí? Entonces, dentro de mis características, ¿qué es lo que tengo que tener yo presente? Tengo que conocer la verdad sobre el fenómeno que estoy investigando. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cómo fue que surgió el problema, por ejemplo? O bien, ¿qué efectos da a un segmento o a la población en general? Entonces, esa característica es fundamental. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una amplia gama de situaciones o características del fenómeno que estoy investigando. ¿Sí? Recordemos nosotros ahorita con este virus de la pandemia, ¿todo se renovó en nuestra sociedad o no? Sí. Sí. De la forma en que estamos actualmente impartiendo docencia, ustedes recibiendo sus cátedras, entonces todo eso tuvo un cambio, ¿sí? Esa es una característica, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Todo el fenómeno tuvo un cambio, y ese cambio fue un cambio social.
¿Por qué? Porque yo nunca me imaginé dar clases o hablarle a una computadora. ¿Ustedes se imaginaron un día hablarle a la computadora y obtener conocimientos por medio de la computadora? O de su aparato telefónico, algunos. No, ¿verdad? Entonces, eso está inmerso dentro de la sociedad. Si se dan cuenta, el problema no lo creamos nosotros. El problema ya estaba dado dentro de nuestra sociedad. Ya existía, pues. ¿Por qué? Porque dicen que el virus ya existía, ¿verdad? Pero ahora fue que se expandió y se desarrolló, pero en una gran escala. Entonces, esa va a ser una característica. Dentro de mi segunda característica, ¿qué podemos mencionar nosotros? Puede ser que sea novedoso, es cierto, este tema fue novedoso en nuestra actualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie lo conocía o sabía de su existencia. Entonces, ¿qué me trae eso? ¿Qué es lo que me trae? Un problema, ¿no? No, yo estoy hablando ahorita solo del tema. ¿Qué es lo que me trae eso? Por ejemplo, a ustedes ya les di el tema. ¿Qué es lo que ustedes realizaron? Una forma lógica, por ejemplo. ¿Tuvieron ideas para poder qué? ¿Encontrar la solución? Investigar. Todavía no, porque no han investigado, no me pueden dar la solución. Indagar en información, buscar información. Miren, pues, jóvenes. Nuevas experiencias. Van a poder, ¿perdón? Formular teorías. Va, muy bien, vamos o van ustedes a formular teorías. Y esas teorías que ustedes van a formular o van a plantear o van a describir, ¿qué utilidad se les va a dar más adelante, por ejemplo? Algo esencial que es. ¿Problemas? ¿Perdón? ¿Serían problemas? No. Conocimiento. La solución. Miren pues, a ustedes yo les estoy impartiendo docencia. El curso es demasiado bonito. No es tan dinámico, pues, porque no participan ustedes abiertamente. Yo quisiera que me encendieran sus cámaras, algunos, para poder interactuar. Pero, ¿qué es lo que estamos retroalimentando ahí? ¿O qué es lo que yo quiero retroalimentar en ustedes? ¿Qué es lo que ustedes realizan para poder comprender lo que yo les digo? ¿Qué actividad vamos a hacer nosotros? Analizar. Análisis. Un estudio. Ajá, van a analizar, van a estudiar. ¿Y qué es lo que realizo yo como docente en los fenómenos que son mis estudiantes, por ejemplo? Proporcionar información. Una enseñanza. Ajá. ¿Perdón? Una planificación. Una guía. Espérenme, para llevar un orden, mejor levántenme la mano, así les doy la palabra, pero no me escriban en el chat. Las respuestas que me den en el chat no las voy a aceptar. Vamos a ver por orden. Primero levantó la mano el compañerito Rodrigo. ¿Es su nombre? Urbina. Brandon me llamo, ¿Cuál es tu perdón. nombre? Brandon. 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 Sí. Ah, bueno. Es que ya te dije, no me pones tu nombre, solo está ahí como que estoy hablando con el capitán Urbina. Pero no lo voy a cambiar. Vaya, por favor. Es que es más bonito llamarte por tu nombre que por el apellido, ¿no?
Sí, pero como el enlace lo tengo al correo personal y este es mi correo, entonces aparezco así. Ah, bueno. Va, entonces, digamos, yo a ustedes les estoy impartiendo docencia, yo los motivo a ustedes para que estudien. ¿Qué es lo que van a realizar ustedes como estudiantes? ¿O qué van a tener ustedes como estudiantes? ¿Qué acción, qué actividad? ¿Qué desempeño? Digamos, en el caso que yo soy quien les asignó la investigación o los contrató para hacer una investigación, ustedes son los investigadores, van a realizar la investigación, pero eso no me satisface a mí. ¿Qué es lo que van a promulgar ustedes? Por ejemplo, este primer semestre o en este año 2021 ingresaron a cada unidad académica, no solamente la Facultad de Ciencias Económicas. Un 90% de los estudiantes que se sometió a examen de aptitudes o para ingreso. ¿Qué consideran ustedes que se formuló, se planteó ahí? Una futura investigación del fenómeno que se dio. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a dar pauta para nuevas investigaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita se está viendo ese fenómeno. ¿Qué temáticas se están tomando en consideración? Por decirles un ejemplo. Sé que no fue así, ¿verdad? Me imagino que no fue así, sino es la capacidad que tienen los estudiantes que ingresaron ahora. ¿Qué fenómeno puedo ver yo o puedo determinar? Pero tengo que replantearlo, investigarlo y proponerlo para otra investigación, por decirles algo. Es que tal vez en algunos casos alguien se evaluó por el estudiante que ingresó a la facultad. Es una suposición, ¿va? Porque yo sé que no fue así. Me imagino que no fue así. Entonces, ¿qué es? Eso ya lo estoy dejando yo como pauta para una futura investigación. Entonces, esa es una característica, que se deja la puerta abierta para una siguiente investigación. ¿Para qué? Para retroalimentar, ampliar o conocer más sobre ese fenómeno. No sé si me entienden. Espero que sí. ¿Está claro ahí el ejemplo, jóvenes? No, Disculpe, ¿me puede dar otro ejemplo, por favor? Sí. ¿Perdón? Disculpe, ¿me podría dar otro ejemplo? Por favor, es que no lo entendí. Gracias. Vale. Vamos a ver, Blanca, ábreme tu cámara. Discúlpeme, licenciada, pero estoy trabajando en el cel y la verdad la cámara no dice. Ah, va. No tengas pena. Mila, ¿tú puedes abrir tu cámara? Sí, licenciada. Gracias. Gracias. Yo los puse a ustedes como fenómenos de la investigación y les dije, sé que no fue así. Cambiando de tema, ¿sobre qué te gustaría que habláramos o explicáramos o explicara, pues, porque soy yo la que les va a explicar? ¿Qué fenómeno? Por ejemplo, lo económico respecto a la pandemia. Ajá. Va. Si nosotros sabemos la situación que originó este virus, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un virus el que ocasionó y se transformó en una pandemia. ¿Por qué? Porque fue una forma general, en gran escala. No solamente fue en tu persona, no solamente fue en mi persona,
No solo fue en tu familia, no solo fue en mi familia, sino fue en una forma general. Entonces, pero yo estoy retroalimentando la información, por decirte algo, para tu familia. Ahora, dentro de tu familia hay dos familias, por decir. ¿Por qué? Porque está tu familia materna y tu familia paterna, ¿sí? Va. Entonces, ¿qué es? Como familia materna, ustedes siguieron la investigación. Ajá. Va. Ahora, ¿qué va a suceder con tu familia paterna? Ustedes le están dando la pauta a que ellos investiguen por su área, ¿sí o no? Exacto. Va. Entonces, ahí hay una futura investigación. No sé si está claro ahí. O sea que como que se deja la puerta o abierta como para seguir, o sea, no se cierra de un solo la investigación, sino tiene más por investigar, digamos así. Sí, porque por eso te decía yo, digamos, por el lado de tu familia materna, ustedes obtuvieron satisfactoriamente el resultado, por decirlo, pero por el lado de tu familia paterna, no, ni supieron nada. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a realizar? Otra investigación para ellos determinar. ¿Sí? Para una llegar a una situación respuesta. económica, por decirte algo. La familia de tu mamá tiene una posición económica alta. Entonces, digamos, del lado de tu familia paterna tendrán que ver cuál es la posibilidad de manejo o cómo mantenerse a un nivel de tu familia materna, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que estoy dejando yo? O abriendo otra investigación. ¿Sí? Ah, ok. Esa es una segunda característica, que se deja para que terceras personas puedan investigar siempre sobre el mismo tema que yo ya realicé. O bien, ¿por qué lo van a realizar? Porque no satisface a la persona, digamos, en este caso, que yo te hubiera contratado, no me satisface tu investigación. Entonces me deja abierta la puerta, como tú bien dijiste, para otra investigación. No sé si ahí está ya ahora más claro, jóvenes. Sí, ya está más claro, licenciada. Gracias. Enrique. Gracias, Me licenciada. habías puesto que no y que sí, entonces no sé si sí o si no. No, que solo de lo que estaba diciendo la compañera, lo del no, pero sí, ya le comprendí lo que quiere decir. Va, se recuerdan que yo les dije que solo hay dos respuestas, o no o sí, ¿verdad? Espero que sí estén entendiéndome. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, como tercer, la compañerita que me había preguntado, ¿está más claros, Blanqui? Sí, licenciada, muchas gracias. Va. Sí me puedes escuchar, aunque no me puedas ver, ¿verdad? O yo verte. Sí, gracias, licenciada. Va, pero sí me escuchas bien. Entonces, dentro de mi tercer característica, jóvenes, ¿qué es lo que yo puedo decir? Voy a tener un ordenamiento. ¿Para qué va a ser útil ese ordenamiento? Para dar mi resultado u obtener mis resultados. Esos resultados yo espero que sean de forma satisfactoria. ¿Por qué? Porque yo debo de darle solución al problema. Recordemos que dijimos desde el inicio del semestre que todo problema iba a tener solución. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Todo problema tiene solución. Entonces, ¿qué es mi tercera característica? Esos resultados van a servir ¿para qué? Para que se describa la solución o que enriquezca a la institución, a la persona que a mí me asignó como investigador sobre algún fenómeno que a él le acoteje o le sea de utilidad, qué sé yo, si fue una empresa de mercadeo o bien una institución pública para saber si satisface a la población o una municipalidad, si da o presta un buen servicio a la comunidad, etcétera. Entonces,
Esa es mi tercera característica, que yo debo de darle la solución a la problemática que me han dejado o me han planteado. ¿Estamos ahí, jóvenes? Vamos a ver, alguien que me pueda dar un ejemplo. Enrique, bájame tu manita, porfa. Gracias. Vamos a ver, Luis. ¿Puedes citarme un ejemplo? Sé que hay un montón de Luises, ¿verdad? Ya se me perdió aquí en la pantalla el Luis. Vamos a ver. Astrid Chávez. ¿Qué manda, licenciada? ¿Me puedes dar tú un ejemplo de la tercera característica que les acabo de dar? Permítame. Algo que tú le puedas dar solución, por ejemplo. Es que yo quiero que ustedes actúen o interactúen conmigo para que no se aburran solo de escucharme a mí. Porque a veces era aburrido escuchar hora y media a la misma persona, ¿va? ¿O no? ¿No se aburren de escucharme? No, Lick. No, No, Lick. No. Para nada, ¿va? No, Lick. No, Lick, para nada. Vamos a ver, Urbina, ayuda a la compañerita, dame un ejemplo. Algo tan sencillo que ustedes tienen a la puerta. A ver, ¿puedes repetir? Va que no me pones atención y dices que no te aburro. La manecilla. ¿Ah? ¿Sí, Marcela? La manecilla de la puerta. No. Entonces. Yo les dije algo que tiene solución. Y ustedes, es cierto, yo les dije ustedes lo tienen a la puerta. No en la puerta, que conste. Lo tienen a la puerta, o sea, lo tienen vecino, lo tienen cerca. Dicen que me entienden, dice que les agrada escucharme. ¿Algún problema que tengamos cerca? Sí, y yo les estoy dando la teoría, la forma, las técnicas, las herramientas para que ustedes les den solución. No, ya dije que por el chat no les voy a responder. ¿Puede ser Solo tal a vez los que la basura que está en la calle? No. Puede ser, licenciada. Porque yo no conozco sus colonias, sus casas. No puedo saber si hay basura o no hay basura. Sí. Arlet. No, Mirla, perdón. Puede ser, por ejemplo, la problemática que se originó por la pandemia y nos mandó, digamos que, a estudiar lejos, ¿no? Y la solución puede Yo ser... no los mandé lejos. Yo no los mandé lejos, que conste. No, me refiero a que la misma situación... me van a ir a barrio, nada. Me imagino, un ejemplo que por la misma situación tuve a distancia y una de las soluciones fue, por ejemplo, todo lo que es el internet y todo esto, o sea, las bases como el Meet y todo eso, ¿puede ser?
No, bueno, hay parte de eso, pero yo les di ahorita, o mi pregunta fue que ustedes lo tienen a la puerta, lo tienen cercano, pues. Marce me dijo la manecilla, no es eso es un artículo, un accesorio que está en la puerta, sí es cierto. Yo les di ahorita, digamos, los lineamientos. Ay, ¿qué será? Dice Enrique. Miren, pues, parece, si jugamos ahorcado, creo que a todos los ahorco. O sea que podría ser así como que el problema económico, porque no es el mismo ingreso que tienen mis papás a como los tenían antes de la pandemia. Es un problema cercano, a lo que yo entiendo. No, yo a ustedes les dije. A ustedes. Yo ahorita no estoy viendo a sus familias, no estoy tomándolos a ellos de ejemplo. Son ustedes mis fenómenos de investigación. Son ustedes ¿Podría mis ser el objetos examen de la investigación. siguiente semana? ¿Perdón? El examen de la siguiente semana. Exactamente, Damaris. Ustedes tienen a la puerta su evaluación del examen parcial. Yo ya les di los lineamientos, les di las bases, les di la teoría, ¿sí o no? De su primera, segunda y tercera unidad. ¿Ya? Sí. ¿Ustedes le van a dar solución, sí o no, a ese problema? Sí. Probablemente. ¿Sí? ¿Por medio de qué técnicas que manda Marce? Probablemente. Ay, no, hombre, no seas así. Es que ustedes no tienen dudas, por eso seguí yo mi cuarta unidad. Es que se lo digo que por experiencia puedo estudiar todo lo que usted ha dado en clases, en las diapositivas, en lo que da el libro y al final nada viene. ¿Por qué así les ha pasado con los 2 exámenes que han tenido? Sí. Se lo pasó con socioeconomía. Ay, no me digan. Ay, sí, el de socioeconomía venía bien cargado, esa onda así. Tremendo. Va, miren pues, entonces ahí tienen ya ustedes una modalidad. ¿Qué técnica tienen que utilizar para poder estudiar? Recuérdense, ahorita sus 4 cursos son teóricos. Los 4 son cargados. ¿Por qué? Porque son teóricos. ¿Sí? Entonces, yo les dije, mi modalidad para estudiar, ¿cuál es? Darle lectura a mis documentos o a mis copias, etcétera, hacer cuestionarios. ¿Por qué? Porque ahí automáticamente voy repasando 2 veces. Estoy escribiendo y estoy dándole lectura y igual mi lógica lo va interactuando, ¿sí o no? Entonces ahí tengo más herramientas. ¿Para qué? Para ver un resultado. ¿Y qué es lo que quiero yo tener? Un resultado satisfactorio. Y es lo que yo deseo en ustedes, pues, un semestre satisfactorio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver yo? Tengo que indagar. Yo les dije, de los 4, y eso se los dije desde el primer día de clases que estuve con ustedes. De los 4 cursos, ¿cuál era para ustedes? O ya habían visto sus 4 cursos, máxime con ustedes, desde el primer día de clase dije, ya conocen sus 4 cursos. ¿Cuál de los 4 era el más difícil para ustedes? Hacía un buen ojo de decirlo abiertamente. Algunos dijeron que técnicas y otros que dijeron que derecho y etcétera. ¿Pero por qué? Dependiendo la base que ustedes traían del nivel medio ahorita, por ejemplo. ¿Por qué? No me dejarán mentir los compañeros que son bachilleres en ciencias y letras que tienen un conocimiento, por ejemplo, de historia o de antecedentes socioeconómicos, ¿sí? A los compañeros que son peritos contadores que no tienen nada que ver de eso. ¿Por qué? Porque se enfocan más a lo que es contable, a lo que es más estadístico, etcétera. Entonces, según la base de nuestro conocimiento, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ampliar el conocimiento o profundizar más en ese tema que a mí me está dando más duda, por decirles algo. No sé si ahora me comprenden con el ejemplo. Yo quiero satisfacer siempre el problema o quiero resolver el problema, ¿sí? Yo les dije que todo problema tenía solución, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que profundizar, tengo que conocer más, tengo que informarme más sobre ese fenómeno que estoy estudiando o que estoy investigando.
Entre más lo conozca, más voy a saber de él. Y si yo sé más de él, en este caso, Marce, vas a poder contestar cualquier interrogante que te den, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Yo no sé en qué forma estaba estructurada la prueba de socioeconomía, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que miran ustedes ahí que es materialismo? ¿Sí o no? Eso están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la base de eso? ¿Cuál es la base del materialismo? Todo aquello que ustedes pueden tocar, sentir, ver. Esas son las pautas. Sí, pero no solo en eso se basaba. Tenía muchas subramas el materialismo. ¿Sí? Déjenme ver si les ayudo yo ahí y les consigo material para que se apoyen ahí hoy. Para que se recuperen ahorita en el segundo parcial. Gracias, A ver cómo se los hago llegar. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Bueno, Gracias, Lick. muy bien. Estamos ahí, entonces, jóvenes, ya con esta característica. Sí. Va, gracias. Bueno, ahora entonces miremos la siguiente característica. ¿Qué me dice a mí? Si yo ya sé, ya descubrí, ya di la pauta y dejé abierta para una futura investigación, entonces, ¿qué es lo que tengo que ver yo? Tengo que prever cómo organizarme en una forma ordenada. Porque recordemos que la investigación dice que debe de hacerse en forma ordenada, debe de tener una secuencia. Yo les dije desde el inicio, ustedes no me van a dar la respuesta o no les voy a decir yo, todos tienen 20 puntos en su primer examen parcial, si no sé cuál es la base o la forma que ustedes estudiaron para el examen parcial, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me va a recargar ya el 24 de febrero, cuál fue la base o la estructura que ustedes dieron a su estudio, cuál fue su sistema. A lo que nadie entendió o quiso entender, ¿verdad? Con el primer ejemplo que yo les di, que por qué ingresaron tantos estudiantes este año en el 2021. Puede ser, según nuestras conclusiones, que de algunos alumnos hubieron terceras personas que se examinaron por ellos, o bien que tuvieron a bien sus documentos a la mano para poder solventar la prueba. Hay tanta teoría que se puede dar. En el caso ahorita de ustedes, por ejemplo, van a tener sus copias, van a tener, me imagino, ya imprimieron las diapositivas, tienen su texto. Pero ¿de qué nos sirve tener todo el material si no lo leímos, por ejemplo? O si solo lo leímos y no lo analizamos. Porque acordemos que para darle lectura a un documento tenemos que analizarlo también, ¿verdad? Para poderlo comprender. ¿O no estudian ustedes así, analizando el documento que están dándole lectura? Muy bien. Entonces, así es como nosotros vamos a aprender y vamos a razonar un documento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo como característica aquí, jóvenes? Si nosotros lo vamos a hacer en una forma sistemática, cada uno de los hechos, ¿eso qué nos da como propósito? Lograr darle validez, solución al problema que estemos enfrentando o que nos hayan asignado. ¿Y eso qué nos va a dar a nosotros como resultado? ¿Qué nos va a dar como resultado? A la hora que ustedes hicieron su investigación, ¿cuál es el resultado que ustedes van a tener? Una conclusión. No, Marce, no te me vayas tan lejos. La respuesta a nuestro problema. ¿Una teoría? Una teoría, muy bien, Alejandra.
¿Por qué? Porque ustedes se están documentando. Yo les dije, todavía no le están dando solución al problema. ¿Por qué? Porque ustedes están conociendo el fenómeno. ¿Sí? Ustedes están conociendo el fenómeno. Entonces, entre más lo conocen, ustedes están obteniendo más información. Y esa información, ¿qué es? Como dijo la compañerita, es una teoría. Algo que ustedes van a ampliar sobre el fenómeno objeto de estudio. Y esa teoría la van a llegar a comprobar a la hora que realicen su investigación. Y ya cuando hayan realizado su investigación, ahí sí ustedes, ya a la hora de presentar el documento, ahí sí, Marce, ya pueden llegar a concluir y pueden recomendar sobre el fenómeno que ustedes ya le dieron solución. Pero ahí ya hicieron todo el proceso de la investigación. Pero primero, entre ustedes se están retroalimentando y están conociendo más del fenómeno, están obteniendo, ¿qué? Como dijo la compañerita Alejandra, más teorías. ¿Estamos? ¿Aló? Estamos, Lick, estamos. Sí, la escucho. Por lo menos solo háganme así, pues que sí está claro, si no me quieren hablar. Ah, no, bien. Ah, gracias. Brian, me dijiste, ¿verdad? No, Brandon. Brandon. Empezaba Pero con no B, pero ya ves. importa. ¿Qué manda? Pero no importa porque todos me cambian el nombre. No es muy común, Brandon. Bueno. Ahora, vamos a ver, Lendy Morataya, ¿me puedes dar un ejemplo? Sí. Digamos, en el caso que tú obtengas teorías sobre el fenómeno que te llame la atención, que conozcas, que sabes algo de él. ¿Por qué? Porque recordemos que como investigadores dijimos que tenemos que conocer algo del fenómeno. De teoría, de lo que yo conocí el fenómeno. Sobre un tema. De lo que quizás estamos investigando, ¿no? De la realidad ante la pandemia. ¿A ti te llama la atención el tema del COVID? Pues creo que es lo que más estamos empapados ahorita, los trabajos y todo que estamos realizando, creo que es lo que más nos debemos ahorita de empapar de información para que nos sirva a nosotros mismos de lo que estamos realizando. ¿Y será que solamente por tus trabajos, por ganar tus cursos, estás tomando tu énfasis al tema? No, yo creo que es por nuestro alrededor, por ejemplo, como decía usted al principio, ¿verdad? Puede que alguno de nuestra familia haya pasado por alguna de esas situaciones, en mi caso sí. Entonces creo que nos empapamos más sobre el tema porque nos ayuda a estar más prevenidos en las cosas que vemos, las que no debemos de hacer, más cuidadosos en el tema. Mientras más conocemos, podemos tomar parte de la gente. Híjole, qué gran es. Bueno, ya estamos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, pero con mucho eco. sí, Lick, pero con eco. Sí, tiene eco. Hijo.
¿Cómo quito el eco ustedes? ¿Me escuchan ahí? Ahí está, Lick, ya. Ya. Ya, licenciada. Ya, gracias. Ahora sí, Lick. Pero ahora no lo miro. Ahora sí, Lick. Pero ¿ustedes me miran? Sí. Sí. Sí, licenciada. Sí. Sí, Lick. Ah, bueno, no sé qué pasó, pero ahora yo no los miro. Ven, digamos al ejemplo que me dijo la compañerita. Dios, don Mario. Al ejemplo que me dijo la compañerita es que ahora ya no puedo ver yo la pantalla. Ay, joder, permítanme. Disculpen, jóvenes. ¿Aló? Sí, Sí, Lick. Lick. Sí, la escucho. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, con el ejemplo que me dio la compañerita, a ustedes, digamos, la solución que le están dando a este tema es porque en todos los cursos, por decirles ahí, les han puesto tareas o trabajos o investigaciones en los cursos que ustedes les imparten ahorita en el primer semestre. Entonces, ¿cuál es la solución o la satisfacción que ustedes van a tener? La ponderación en cada uno de sus cursos. Entonces, esta característica que me dice a mí, que va en lineamiento hacia la satisfacción de algo o la solución del problema. Insistí anteriormente, todo problema dijimos que va a tener una solución, ¿sí? ¿Estamos ahí claros? Sí, licenciada. Bueno, entonces, mi última característica que voy a tener aquí dice que los resultados de la investigación o del tema que me den o me asignaron va a dar
una forma de discusión. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hablábamos con la compañerita anteriormente. Si nosotros dejamos una puerta abierta o una pauta para nuevas investigaciones. ¿Por qué? Porque dentro del tema de la pandemia, así como me había dicho el compañerito Brandon eres, ¿verdad? Sí. Digamos que sus papás no tienen los mismos ingresos que tenían antes de la pandemia, por decir algo. Entonces, ¿qué situación nos da ahí? Una situación socioeconómica. ¿Por qué? Porque afectó a un segmento de población socialmente y afectó el otro ámbito que es la economía, o sea, los ingresos, ¿sí? Y todo eso va a desnivelar la situación socioeconómica de la familia, por ejemplo, de Brandon. ¿Estamos ahí claros, jóvenes? Correcto. Muy bien. Sí, licenciada. Entonces, yo lo dejo ahí y primeramente nos vemos el día martes. Hombre, no se vaya.